Imagina que el mundo que ves a tu alrededor no es más que una ilusión persistente. Durante milenios, la humanidad ha confiado en una premisa simple: la realidad es sólida, objetiva y existe independientemente de nosotros. Si cierras los ojos, la silla en la que estás sentado sigue ahí. Si te vas a dormir, el sol sigue brillando. Esta confianza en un mundo exterior estable es la base de nuestra cordura. Sin embargo, en los niveles más profundos de la materia, esta certeza se desvanece por completo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el corazón de la paradoja más inquietante de la historia humana. No es solo un problema matemático, es una grieta en la estructura de lo que llamamos ser. Los científicos más brillantes del siglo XX, desde Albert Einstein hasta Werner Heisenberg, se enfrentaron a una verdad que les helaba la sangre: la naturaleza, en su forma más pura, no se comporta como algo real, sino como una nube de posibilidades fantasmales. Para entender por qué los científicos temen explicar esto, debemos retroceder al momento en que el reloj perfecto de Isaac Newton se rompió. Durante 300 años, la física clásica nos dijo que el universo era una máquina determinista. Si conocías la posición y la velocidad de cada átomo, podías predecir el futuro con la precisión de un dios. Era un universo de causas y efectos. Pero a finales del siglo XIX, una pequeña discrepancia en la luz empezó a devorar esa seguridad. Max Planck, un hombre que amaba el orden, descubrió que la energía no se emite de forma continua, sino en pequeños paquetes llamados cuanta. Fue como descubrir que el agua no es un fluido infinito, sino un conjunto de gotas indivisibles. Este fue el primer síntoma de que la realidad está pixelada. Pero lo que Planck no sabía es que, al abrir esa puerta, estaba dejando entrar un caos que anularía toda lógica humana. Si la energía es discreta, ¿qué mantiene unido al mundo? Entramos ahora en el experimento que definió nuestra era, la doble rendija. Imagina que lanzas pequeñas pelotas de tenis contra una pared con dos ranuras. Las pelotas que pasan por las ranuras formarán dos franjas en la pared del fondo. Es lógico, es físico, es lo que esperamos. Pero cuando los físicos intentaron hacer esto con electrones, que se suponía eran pequeñas canicas de materia, algo aterrador sucedió. Los electrones empezaron a formar un patrón de interferencia complejo. Este patrón es típico de las ondas, como las ondas del agua que chocan entre sí. ¿Cómo puede una partícula sólida actuar como una onda? La única explicación lógica es que el electrón, de alguna manera, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo. No es que se divida en dos, es que existe en una superposición de estados. Está aquí y allá simultáneamente. En este punto, la física clásica ya ha muerto, pero el horror apenas comienza a manifestarse en el laboratorio. Los científicos, confundidos, decidieron poner un sensor en las rendijas para observar por qué camino pasaba realmente el electrón. Querían atrapar a la naturaleza en su truco. Pero en el momento en que encendieron el sensor, el electrón cambió su comportamiento. Dejó de actuar como una onda y empezó a actuar como una partícula sólida. Solo formó las dos franjas originales. La naturaleza parecía saber que estaba siendo observada y decidió esconder su verdadera cara ante nosotros. Porque el acto de observar altera la materia física. ¿Es el sensor el que golpea al electrón, o es algo más profundo? Aquí es donde el miedo se infiltra en la academia. Si la observación crea la realidad, ¿qué pasa cuando nadie mira? Niels Bohr, el arquitecto de la interpretación de Copenhague, sugirió algo radical: no tiene sentido preguntar qué hace un electrón cuando no lo miramos. Antes de la medición, el electrón no tiene una posición real. Solo existe una función de onda. La función de onda, denotada por la letra griega psi, es un catálogo de todas las realidades posibles. No es una descripción de lo que es, sino de lo que podría ser. Imagina un libro donde todas las páginas están escritas una encima de la otra. Solo cuando abres el libro en una página específica, el resto de la información se desvanece y la historia se vuelve lineal.
Para Bohr, el universo era una neblina de probabilidades que solo se solidificaba bajo el peso de nuestra mirada. Albert Einstein odiaba esta idea. Para él, la ciencia debía describir un mundo independiente del hombre. Me gusta pensar que la luna está ahí incluso cuando no la miro, decía con ironía. Einstein no podía aceptar que el azar y la observación gobernaran el cosmos. Junto a sus colegas Podolsky y Rosen, ideó lo que hoy conocemos como la paradoja EPR. Argumentaron que, si la cuántica era cierta, dos partículas podrían estar entrelazadas de una forma que desafiaba el espacio. Si entrelazas dos partículas y las separas por años luz, una medición en la Tierra afectaría instantáneamente a la partícula en la galaxia de Andrómeda. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. Creía que esto demostraba que la teoría estaba incompleta, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Pero décadas más tarde, el experimento de John Bell demostró que Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento es real. El universo no es local. Todo está conectado. Esta no localidad sugiere que el espacio entre nosotros es una construcción secundaria. En el nivel cuántico, no hay separación. Si tocas un átomo aquí, el universo entero lo siente de alguna manera. Esto aterra a los científicos porque rompe el concepto de causalidad. Si las cosas pueden afectarse instantáneamente sin que nada viaje entre ellas, entonces nuestra comprensión del tiempo y el espacio es solo una interfaz de usuario que nos oculta la verdadera maquinaria del cosmos. Llegamos entonces a la figura del gato de Schrödinger. A menudo se usa como un meme, pero su propósito era macabro. Schrödinger quería exponer lo absurdo de la interpretación de Bohr. Si un gato está en una caja con un veneno activado por un evento cuántico, está el gato vivo y muerto hasta que abrimos la caja. La lógica cuántica dice que sí. El gato entra en un estado de entrelazamiento con el átomo. Se convierte en un gato onda de posibilidades biológicas extremas. Lo que Schrödinger intentaba decir era que no podemos aplicar las reglas de los átomos a los seres vivos. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser más extraña que la sátira. Experimento tras experimento, hemos visto que incluso objetos grandes pueden entrar en superposición si se aíslan del entorno. Esto nos lleva a la pregunta más peligrosa de todas: ¿dónde termina el mundo cuántico y empieza el mundo real? ¿O es que el mundo real nunca empieza y todo es una gran ilusión cuántica? Entra en escena Eugene Wigner. Wigner no se conformó con el gato. Él preguntó, ¿qué pasa si un humano observa al gato? Para ese humano, el gato ya es real. Pero si ese humano está dentro de un laboratorio cerrado, y yo estoy afuera, para mí el humano, el gato y el veneno siguen en superposición. Esta es la paradoja del amigo de Wigner. Sugiere que la realidad es relativa al observador. No hay una verdad universal, sino múltiples burbujas de realidad que chocan entre sí. En el año 2019, físicos en Edimburgo lograron realizar una versión de este experimento con 6 fotones. Los resultados fueron claros: dos observadores pueden medir hechos diferentes y ambos tener razón. Esto no es filosofía postmoderna, es el resultado de laboratorios de alta precisión. Si tú ves que el electrón sube y yo veo que el electrón baja, y ambos tenemos pruebas físicas de ello, la noción de una realidad única se desintegra por completo frente a nuestros ojos. ¿Por qué los científicos temen esto? Porque la ciencia se basa en la reproducibilidad. Si dos personas no pueden ponerse de acuerdo sobre un hecho físico básico, el método científico colapsa. El miedo no es a lo desconocido, sino a la pérdida de la objetividad. Si la realidad es subjetiva, entonces la física no está estudiando el universo, sino que está estudiando la estructura de nuestra propia mente. Estamos atrapados en un espejo donde solo vemos nuestros propios reflejos cuánticos. Para llenar las siguientes 2 horas, debemos profundizar en el experimento que cambió el pasado, el borrador cuántico de elección delatada. Este experimento es, quizás, el más aterrador de todos. Envías un fotón a través de una rendija. Después de que el fotón ha pasado la rendija,
pero antes de que toque la pantalla, tú decides si quieres saber por qué. Camino pasó. Si decides saberlo, el fotón actúa como partícula. Si decides no saberlo, actúa como onda. El fotón parece saber tu futuro. Es como si la partícula viajara hacia atrás en el tiempo para cambiar su decisión original basándose en lo que tú harás en el presente. Esto implica que el tiempo no es una línea unidireccional. Nuestras acciones de hoy están moldeando los eventos de ayer. John Wheeler, el gran físico teórico, sugirió que esto significa que el universo es participativo. El Big Bang no sucedió hace miles de millones de años de forma aislada, está sucediendo ahora mismo porque nosotros lo observamos. Sin observadores, el pasado no tiene una forma definida. Es solo un océano de posibilidades sin estructura. Somos nosotros, con nuestra conciencia y nuestras herramientas de medición, los que estamos esculpiendo la historia del cosmos a cada segundo. El miedo que sienten los científicos es el miedo a la responsabilidad. Si somos los creadores de la realidad, entonces no somos simples pasajeros en una roca espacial. Somos el mecanismo mediante el cual el universo se vuelve real. Si el experimento de la doble rendija nos dejó con la duda de si la materia es real, el borrador cuántico de elección delatada nos quitará el suelo bajo los pies. Para entenderlo, debemos aceptar una premisa que parece sacada de la ciencia ficción: la información es más real que los objetos. En este experimento, los científicos enviaron fotones entrelazados. Uno iba a una pantalla de registro, y el otro a un sistema de espejos que permitía, o no, saber por qué camino había pasado el primero. Lo que descubrieron es que el primer fotón sabía si su pareja iba a ser observada o no, incluso antes de que la observación ocurriera. Si el sistema estaba configurado para borrar la información del camino, el fotón en la pantalla se comportaba como una onda. Si la información se conservaba, se comportaba como una partícula. Lo aterrador es que la decisión de borrar o conservar esa información se tomaba después de que el primer fotón ya hubiera impactado en la pantalla. Esto implica, literalmente, que un evento en el presente puede alterar la naturaleza de un evento en el pasado. Los científicos temen explicar esto porque rompe nuestra noción de flecha del tiempo. Si el pasado no está escrito hasta que el presente lo observa, ¿qué significa esto para la historia del universo? Es posible que estemos viviendo en un cosmos donde el ayer es solo una sugerencia que el hoy se encarga de confirmar. Esta es la base del llamado universo participativo. John Wheeler, uno de los físicos más respetados del siglo XX, propuso que el Big Bang no es algo que ocurrió hace miles de millones de años de manera aislada. Según su visión, el Big Bang está ocurriendo ahora mismo a través de nuestras mediciones. Él visualizaba el universo como un gran ojo que se observa a sí mismo para existir. Sin esta observación, el cosmos sería solo una sopa de probabilidades matemáticas. Somos nosotros quienes, al mirar, creamos el pasado remoto. Para ilustrar esto, Wheeler imaginó un experimento a escala cósmica. Imagina la luz de un cuásar situado a miles de millones de años luz. En su camino hacia la Tierra, esa luz pasa por una galaxia masiva que actúa como una lente gravitacional, desviando la luz por dos caminos diferentes. Nosotros, en el presente, podemos decidir cómo medir esa luz. Dependiendo de nuestro instrumento, la luz del cuásar decidió hace 1000 millones de años si pasar por un lado, por el otro, o por ambos. Nuestra elección aquí y ahora, en nuestro pequeño planeta, dicta el comportamiento de partículas de luz que han estado viajando desde antes de que existieran los dinosaurios. Esta es la paradoja que hace que los científicos se sientan incómodos, la idea de que la conciencia o la medición humana tienen un alcance que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Es el universo una máquina de procesamiento de información donde el observador es el programador final que cierra los bucles lógicos? Llegamos ahora al concepto de Iframbit. Wheeler sugería que todo lo que consideramos real proviene de una respuesta binaria de información. El universo no está hecho de átomos, sino de preguntas. ¿Está aquí el electrón? ¿Sí o no?
Al responder, el tejido de la realidad se teje. Pero si esto es cierto, ¿qué sucede con la objetividad científica? Si cada pregunta crea una respuesta, ¿estamos descubriendo leyes naturales o simplemente inventándolas? Esta incertidumbre nos lleva a explorar la teoría de la decoherencia cuántica. Es la explicación que muchos científicos usan para dormir por la noche. Dicen que el mundo macroscópico parece sólido porque los objetos grandes están en constante interacción con el aire, la luz y el polvo. Estas interacciones bombardean al objeto, obligando a su función de onda a colapsar billones de veces por segundo. Para ellos, la realidad es una ilusión sostenida por el ruido ambiental del universo. Sin embargo, la decoherencia no resuelve el misterio de fondo. Solo explica por qué no vemos a personas en superposición. Pero en el nivel fundamental, los ladrillos de tu cuerpo siguen siendo cuánticos. Si pudieras aislarte completamente de toda interacción, tú también empezarías a actuar como una onda de probabilidad. Podrías estar en tu habitación y en la luna al mismo tiempo. El miedo radica en que nuestra solidez es solo una consecuencia de vivir en un ambiente ruidoso y saturado. Esto nos obliga a enfrentar la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Everett propuso que la función de onda nunca colapsa. En lugar de eso, cada vez que hay una medición, el universo se ramifica. Si mides un electrón y se hila arriba, el universo se divide, en una rama viste arriba y en otra, una versión de ti vio abajo. No hay azar, solo una multiplicación infinita de realidades. Cada decisión, cada evento cuántico, crea un nuevo cosmos entero. Everett fue ridiculizado por sus colegas y abandonó la física teórica, muriendo joven y sumido en la depresión. Sin embargo, hoy su teoría es considerada por muchos como la más coherente matemáticamente. Pero aceptarla tiene un precio existencial, significa que hay infinitas versiones de ti viviendo vidas diferentes. Cada vez que has estado a punto de morir en un accidente, existe una rama donde moriste y otra donde sobreviviste. Es lo que llamamos inmortalidad cuántica. Te imaginas vivir para siempre porque tu conciencia siempre se desliza hacia la rama donde sobrevives. Esta es la pesadilla de la física cuántica, un universo que no es solo extraño, sino infinitamente redundante. Los científicos temen esta explicación porque nos arrebata la singularidad de nuestra existencia. Si todo lo que puede pasar está pasando en algún lugar del multiverso, ¿qué valor tiene nuestra historia personal? Somos solo una línea de código en un árbol infinito. Para concluir, debemos hablar del entrelazamiento como la estructura misma del espacio-tiempo. Físicos modernos como Leonard Susskind sugieren que el espacio no es un escenario vacío, sino que surge del entrelazamiento cuántico. Han propuesto una ecuación audaz, R igual a EPR. Esto significa que dos partículas entrelazadas son, en realidad, los dos extremos de un micro agujero de gusano. El universo está cosido por estos hilos invisibles. Si cortas el entrelazamiento, cortas el espacio. Sin estas conexiones cuánticas, el universo se desmoronaría en fragmentos inconexos. Esto nos da una visión aterradora pero fascinante. La realidad que tocamos es solo la superficie de una red de conexiones fantasmales que operan fuera de nuestro alcance visual. Estamos navegando sobre un océano de entrelazamiento, y cada vez que observamos, estamos tirando de uno de esos hilos, alterando la configuración de la red entera. Ahora, exploraremos si la biología cuántica explica nuestra conciencia, si vivimos en una simulación y cuál es la respuesta final a la pregunta que Einstein nunca pudo responder. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará no solo tu intelecto, sino tu propia percepción de quién eres en este vasto y misterioso teatro de sombras cuánticas. El final del viaje está cerca, y la verdad podría ser más extraña que cualquier ficción que hayamos imaginado. Entramos en la recta final de este viaje. Hasta ahora hemos visto cómo la materia se desvanece y el tiempo se dobla, pero falta la pieza más importante del rompecabezas, tú. Si el observador es quien define la realidad, ¿qué es exactamente un observador?
Muchos físicos intentan evitar esta pregunta diciendo que cualquier aparato de medición sirve. Pero otros, como el Nobel Roger Penrose, sugieren algo más profundo. ¿Y si la conciencia no es un accidente de la evolución, sino una propiedad fundamental del universo? Esta idea nos lleva a la biología cuántica. Durante décadas se pensó que los sistemas vivos eran demasiado cálidos y húmedos para mantener estados cuánticos. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que las aves migratorias usan el entrelazamiento en sus ojos para ver el campo magnético de la Tierra, y que la fotosíntesis opera con una eficiencia casi perfecta gracias a que las plantas exploran múltiples caminos de energía a la vez. El mundo cuántico no está allá afuera, está latiendo dentro de tus propias células. Si la vida utiliza la cuántica, ¿podría nuestra conciencia ser el resultado de procesos cuánticos en el cerebro? La teoría Oxford sugiere que los microtúbulos dentro de nuestras neuronas actúan como pequeños ordenadores cuánticos. Si esto es cierto, tu mente no sería una máquina biológica, sino una antena sintonizada con la función de onda del universo. Esto explicaría por qué el observador es tan especial, porque la conciencia es el mecanismo que el universo usa para despertar y reconocerse a sí mismo. Pero si esto te parece extraño, la siguiente teoría es aún más desafiante, el principio holográfico. Propuesto por Leonard Susskind y Gerard T. Hooft, sugiere que todo lo que vemos en 3 dimensiones es en realidad una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional en los bordes del universo. Imagina una tarjeta de crédito con un holograma, la imagen parece tener profundidad, pero la información está en una película plana. Nosotros podríamos ser la proyección de un horizonte de sucesos lejano. Esta teoría nació del estudio de los agujeros negros. Stephen Hawking descubrió que cuando algo cae en un agujero negro, su información no desaparece, sino que se queda pegada en la superficie. Si aplicamos esto al universo entero, la realidad física sería solo una sombra, un subproducto de la información cuántica. Los científicos temen esto porque implica que nuestra noción de lugar y objeto es un error de percepción. No estamos dentro del universo, somos la representación de sus datos. Aquí es donde el misterio se une con la tecnología moderna, la hipótesis de la simulación. Muchos científicos y filósofos, observando las paradojas cuánticas, han empezado a notar algo sospechoso. El límite de la velocidad de la luz parece un límite de procesamiento. El colapso de la función de onda parece una renderización bajo demanda, como en un videojuego donde el mundo solo se dibuja cuando el jugador mira hacia un lugar. ¿Es la paradoja cuántica simplemente el límite del software de nuestra realidad? Si viviéramos en una simulación, las leyes de la cuántica tendrían sentido. El entrelazamiento sería solo una conexión de datos entre 2 puntos del código que no dependen del espacio físico. El principio de incertidumbre de Heisenberg sería una forma de ahorrar memoria al no calcular la posición de cada partícula hasta que sea estrictamente necesario. Esta posibilidad aterra a los científicos porque, si es cierta, nunca podremos conocer la verdadera realidad, solo las reglas del juego que alguien más programó. Llegamos entonces a la paradoja final, el principio antrópico. Si el universo es tan extraño y depende tanto del observador, ¿por qué parece estar diseñado tan perfectamente para que nosotros existamos? Si la fuerza de la gravedad o la carga del electrón variaran solo un ápice, las estrellas no se habrían formado y nosotros no estaríamos aquí para observar nada. Esto nos deja 2 opciones: o existe un número infinito de universos y nosotros estamos en el que funciona, o el universo necesitaba ser observado. Esta es la conclusión que muchos científicos temen admitir en voz alta. Sugiere que el universo y el observador son un sistema cerrado, un bucle de retroalimentación. No hay un mundo ahí fuera esperando a ser descubierto, hay un proceso creativo ocurriendo en cada milisegundo. La paradoja cuántica no es un error en nuestra comprensión, es la prueba de que el universo no es una cosa, sino un evento. Un evento que requiere de tu presencia para que la flecha del tiempo pueda seguir avanzando. A lo largo de estas 3 horas,
hemos visto cómo el gato de Schrödinger nos obligó a cuestionar la lógica, cómo el amigo de Wigner destruyó la objetividad y cómo la elección delatada puso en duda el pasado. Hemos pasado de la materia sólida a la información pura, y de la certeza absoluta al misterio total. La física cuántica es la corona de la inteligencia humana, pero también es el espejo donde vemos nuestras propias limitaciones. Somos seres finitos tratando de medir lo infinito. ¿Por qué los científicos temen explicar esto? Porque al final del día, nadie tiene la respuesta definitiva. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes de la historia, lo dijo claramente: si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica. El miedo no es a la complejidad de las matemáticas, sino al vacío existencial que se abre cuando te das cuenta de que el mundo que tocas es, en esencia, un sueño compartido basado en probabilidades y sombras. Sin embargo, hay una belleza profunda en este miedo. Significa que el universo sigue siendo un lugar de asombro, donde las reglas no están escritas en piedra y donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la creación de lo real. No eres un espectador pasivo en un cosmos indiferente. Eres el punto de colapso de infinitas posibilidades. Eres el observador que convierte el caos en orden, el silencio en sonido y la probabilidad en vida. Hemos llegado al final de este extenso viaje por las profundidades de la realidad. Espero que este tiempo haya servido no para darte todas las respuestas, sino para que aprendas a amar las preguntas. La próxima vez que camines bajo la luz de la luna, o que mires el brillo de una pantalla, recuerda que nada de eso es tan sólido como parece. Estás navegando sobre un océano cuántico de misterios insondables, y el simple hecho de que estés aquí, pensando y observando, es la mayor paradoja de todas. Gracias por acompañarme en esta exploración. El universo es vasto, extraño y aterradoramente hermoso. Mantén tus ojos abiertos, sigue cuestionando y nunca dejes de observar. Porque, como hemos aprendido hoy, el mundo solo existe mientras haya alguien lo suficientemente valiente como para mirarlo a los ojos. Hasta la próxima, en cualquier rama del multiverso en la que nos volvamos a encontrar.